Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de las diferentes plataformas que maneja Radio Entre Tintos y Papeles, Radiovisión y asimismo pues las fuentes que tiene la propia radio. Lauro, quisiera hacer un enfoque un tanto general sobre, para introducir un adecuado, hacer un preludio, eh, la situación en América Latina de la salud es sumamente difícil. Hay avances importantes, por cierto, pero hay una desigualdad entre los países y entre los grupos sociales. ¿Cómo puede usted hacer una introducción para el tema que vamos a tratar nuevamente ahora? Un saludo muy cordial a quienes nos ven y oyen y para usted, Marco. El asunto es el asunto es que a nivel del mundo hay un problema bastante serio en cuanto a tratar de dar salud en todos sus niveles a una población que cada vez crece mucho y en ocasiones no crece en la misma dimensión que crece la economía de los países. Hay que recordar que los países con mejores políticas en salud han querido de pronto cumplir con esa gran aspiración y esa gran declaración que tiene la OMS, que es salud para todos, como un derecho fundamental del ser humano. Pero sin embargo, ese deseo de querer universalizar la salud como un derecho se topa, inclusive en las grandes economías, con problemas serios de flujo económico. No digamos en los países tercermundistas o países en vías de desarrollo que tienen menos recursos económicos, de lo cual entonces la intención que se puede tener políticamente, se topa muy de frente con las posibilidades reales de los países en el asunto económico. Ese es el primer problema. El ¿Ya? segundo, de los pocos recursos que tiene un país para dar justamente este servicio, también se topa con otro problema en muchos de los países, que es la corrupción institucionalizada. Que los pocos recursos que tiene el país y que se brinda y que se entrega a ese sector, de pronto a más de insuficientes, son depredados por bandas y por organizaciones corruptas que quieren medrar del sistema de salud. Entonces aquí hay esos dos problemas, disponibilidad económica y una especie de saco roto en el que los recursos nunca serán suficientes porque están atravesadas también por problemas de corrupción. Perfecto. Lauro, creo que la definición preliminar es importante, porque la ha dado a conocer usted. Pero los gobiernos en América Latina dicen, por ejemplo, que la mortalidad infantil materna, pero en América ha disminuido después del grupo de la pandemia y que la atención materno-infantil, medicamentos, tecnología médica y capacidad de responder a la enfermedad ha subido, a pesar de lo que usted señala de que tenemos el problema de la corrupción y la falta de recursos. Claro, si nosotros ponemos a comparar las estadísticas que se manejaban hace 30 o 40 años, claro que han cambiado. Por ejemplo, si los niveles de la tasa de desnutrición estaban alrededor del 52%, digamos que alrededor de los años 80. Al momento la desnutrición ha bajado notablemente y tenemos todavía tasas muy elevadas, pero, Está dentro de los quintiles, pero están lejos de esos parámetros de 52%. Hablábamos correcto. de parasitismo, de poliparasitismo. Por ejemplo, años atrás, cuando yo hacía la rural, recuerdo por los años 83, 84, los parámetros eran elevadísimos. Y ahora, claro, tenemos cierto tipo de mejorías, indudablemente, pese a la escasez y la restricción de recursos. Pero lo que ocurre también, y es un punto adicional en el análisis, es que las tecnologías en medicina también cada vez son más sofisticadas y dar salud dentro de esos ámbitos resulta también
mucho más cara. Entonces, ¿ya? los sistemas se vuelven inaccesibles a las tecnologías de magnitud versus los recursos que se les entrega al sector salud. Se señala que aproximadamente el 35% de las personas de la población de las Américas tienen necesidades de atención médica que no están cubiertas y el porcentaje todavía es mucho menor en personas que tienen menos ingresos, que no llegan al salario mínimo, Laura. ¿Es verdad? Es decir, esas cifras son muy reales y eso destapa una gran lacra de tipo social en el cual las personas que más necesitan son aquellos que tienen menores ingresos, que están en el nivel económico más bajo de la sociedad y que no tienen acceso a la medicina privada. Porque de cualquier manera, las personas que tienen un seguro de diferente magnitud, pese a las deficiencias que tiene, por ejemplo, el seguro social, pero de alguna forma en algo se puede restituir esa capacidad para las personas que lo necesitan. Y las personas que tienen más recursos pueden acceder al sistema privado en salud. Entonces, claro, las personas que están en los niveles más bajos en el poder adquisitivo son los que más sufren este tipo de contingencia ante hospitales y hasta el sistema público que no es capaz de entregar un servicio adecuado. Peor aún, Entonces, cuando hay problemas de flujo económico, hay problemas de corrupción, hay problemas de malos manejos técnicos internamente en los hospitales y en el sistema de salud, la cosa se vuelve bastante compleja. en los centros, digamos, urbanos, la situación como quiera se capea con dificultades enormes, pero mientras más alejados son los pueblos existe mayor dificultad. Se dice que faltan médicos, hospitales y medicamentos y una política que englobe a todo el sistema de salud para poder brindar o mejorar de alguna forma la dación del servicio, Laura. De lo que yo he sido testigo en los más de 40 años que tengo de ejercicio profesional, es que se han ensayado una serie de formas y de fórmulas para tratar de llegar justamente a los sectores más desfavorecidos de la población. La medicina rural es uno de ellos, los dispensarios médicos de salud es el sistema complementario, unidades pequeñas para atención de tipo primaria en salud. Y por allí, claro, hay deficiencias en la aplicación del sistema, porque yo creo que en el país tenemos dispensarios médicos como para medicina de atención primaria, lo suficientes. Ahí lo que falta es alguna eficiencia en el manejo, porque tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Campesino, que tiene dispensarios, copan y cubren mucho, pueden cubrir bastante esta parte deficiente. Pero las políticas de salud determinan que no haya una aplicación correcta de toda esa infraestructura, porque en determinadas épocas de esa historia que estoy contando, de la que soy testigo de los últimos 40 y pico de años, yo he visto que ha habido momentos buenos para la dotación de servicios, aceptables en algunos momentos y muy malos en muchas ocasiones. Entonces, hay que buscar la forma, gerencialmente tratando, de que pueda haber una atención mejor a los sectores marginales. Bien, se dice que falta una política de Estado y de los centros de la nación de salud estatales que dependen incluso en este caso del seguro social de las personas que aportamos. Pero se dice que esencialmente el problema es la falta de personal sanitario. No quiero decir médicos porque se dice que ahora hay un exceso en cuanto a los médicos, pero realmente existen ciudades y existen lugares en donde no hay medicamentos y aparte de eso, no existe personal médico, peor de enfermería. Pudiera ser que sea, digamos, un poco exagerado, tal vez decir que no haya personal humano para los diferentes centros, subcentros de salud. Yo creo que hay el personal necesario porque cada año hacia la medicina rural, por ejemplo, hay una gran cantidad de médicos, de enfermeras, odontólogos
que tienen que necesariamente estar disponibles en esos centros de salud. Lo que sí falta, y es verdad, es una dotación de medicamentos, dotación de insumos, porque hay una cosa que es real, y eso me consta a mí como una experiencia, porque yo laboré durante algún tiempo en sectores bastante alejados de la provincia, en el seguro campesino, que las personas que viven en las comunidades acuden a los centros de salud cuando saben que el centro de salud les puede aportar un medicamento para poder tratar sus enfermedades. Pero cuando saben de antemano que esos centros están desabastecidos, la gente no asiste también a los centros de salud. Entonces, yo sí creo que no es solo cuestión de promoción, yo creo que es cuestión integral. Allí lo que está faltando en nuestro sistema de salud, yo creo que no es el personal humano, sino la dotación de insumos necesarios que permitan atender adecuadamente a esa población. Frente a lo que usted señala, Lauro, en los últimos momentos, en los últimos meses en el país, se ha dicho que las enfermedades crónicas no tienen tratamiento, ni por parte del Estado ni por parte del IER. La diabetes, la hipertensión, el cáncer, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, en fin, cada vez toma más importancia en este mundo que es desordenada en la alimentación de los seres. ¿Qué puede decir frente a esto usted? eh, Lauro, efectivamente carecemos de esta circunstancia y esto agrava la salud de los ecuatorianos. A mí lo que me parece ahí es que el hecho de que la población crece, el número de personas que están arriba de los 40 años, que es en donde empiezan a presentarse ya algunas enfermedades de tipo crónicas, entonces es allí en donde tenemos algunos inconvenientes. Eh, David, 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 me costó. Aló, se Hola. desconectó, se desconectó. Sí, entra una llamada y ahí es cuando Ahí es se- cuando perece el teléfono. sí, Póngase a conectar, por favor. aquí en donde tengo que llegar. Ok, la imagen comenzamos. Sí, Ahí, sí, sí, aquí le vamos a editar nosotros, no se preocupe. Entonces, estaba en que usted dice que la situación de los grupos etarios pasados los 40 trae como consecuencia la presencia de varias enfermedades. claro, tenemos ya un crecimiento de la población y especialmente un envejecimiento de la población. Entonces ello determina que ya las enfermedades de tipo crónicas vayan apareciendo en mayor número y tenemos un sistema de salud que no ha dirigido su acción, no ha dirigido sus políticas hacia atender a esos grupos de personas. Entonces, si hace algunos años, por ejemplo, cuando yo inicié mi profesión médica hace unos 40 y más años, eran los grupos de niños y embarazadas los que tenían la prioridad en la atención, por la mala alimentación que había y obviamente por la mala atención y la mortalidad materna.
Pero hay cosas que se han ido superando, aunque sea parcialmente, porque todavía tenemos problemas en salud materna y en salud infantil, pero hay el problema que ha venido enfrentándose ahora, que es la cronificación de enfermedades y la presentación de problemas de cáncer, de hipertensión, que es altísimo en el país, de diabetes es igual, de obesidad, que es otro problema serio que tenemos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como el cáncer también, y eso requiere La otro ansiedad, tipo la de, otro depresión, tipo, tal vez. sí, otro tipo, eso requiere otro tipo de estructura, de infraestructura y de políticas de salud diferentes. Y eso es lo que yo, le digo con franqueza, no lo veo en el sistema público como las acciones dirigidas hacia allá en su entero potencial. Se dice que el cambio climático ha provocado que enfermedades contagiosas por mosquitos, ese tipo de cosas, se han incrementado por el cambio climático. ¿Cree usted que sea cierto o hay una especulación ahí de por medio? Yo no le acusaría, digamos, muy al cambio climático, porque no tenemos todavía un cambio climático tan extremo como para que las condiciones varíen tan bruscamente. Lo que pasa ahí es que hay acciones de tipo preventiva que están fallando. Si tiene que hacerse fumigaciones, por ejemplo, no se les está haciendo en la medida que se necesita. Excepto cuando hay los brotes, inmediatamente asoman ahí unas cuantas personas con unas bombas de fumigación. Pero eso es una tarea que se tiene que hacer, haya o no haya casos que se estén presentando. Y no hay que esperar que los casos se presenten. Diferentes tipos de enfermedades, como el chikungunya, eh, y todas estas enfermedades, dengue hemorrágico, dengue, etcétera, como para empezar a hacer la campaña preventiva. Entonces, por ahí está fallando. Inclusive en determinados momentos ha habido por parte del ministerio el mirar hacia otro lado en atender a la población infantil hasta en vacunaciones. La pandemia dejó una gran brecha en la que se priorizó todo el potencial del ministerio para la vacunación de las personas para el COVID, pero dejó de lado también las vacunaciones de enfermedades elementales, que son de continua vigilancia y de acción. Bien, dentro del Ecuador, entonces, tenemos una realidad difícil. Usted señaló un punto muy importante, la corrupción. Ahora se suma un nuevo elemento llevadora en los últimos días. No se han podido importar las medicinas desde la India porque no sabemos el inglés. ¿Cree usted que esto se justifique frente a la necesidad y a la emergencia de medicamentos o hay una política de salud que está en los suelos y no existe organización alguna? A mí me parece que hay una política de salud errática. Ese sería el primer diagnóstico. Antitécnica y obviamente corrupta. No corrupción por parte de quienes están administrando, sino que es una estructura, el Ministerio de Salud y los sistemas de salud atravesados por la corrupción institucionalizada. Es decir, bandas organizadas que actúan dentro de los hospitales y del sistema de salud. Ello pues determina, entonces, que no haya la posibilidad de implantar nuevos sistemas nuevas políticas de salud y todavía seguimos marchando en la misma inercia. El gobierno, por una parte, dice que quiere poner más recursos, pero no los puede poner, porque dice que si los pone es como poner en saco roto. La importación de medicamentos desde la India, por ejemplo, a mí me parece un tremendo desafuero cuando la dotación y cuando la oferta del mercado en cuanto a medicamentos existen en todo lado. Es decir, están al alcance de la mano, sino que el gobierno no sé por qué razón quiere enredarse un poco en el sistema, buscando precisamente a la India como el proveedor. Y en este caso están demostrando de que no lo pueden hacer, porque yo recuerdo en una conversación que tuvimos hace algunos meses, se hablaba y se decía que la importación de medicamentos de la India por alrededor creo que de 150 millones de dólares era cuestión de 3 semanas. Y creo que son más de Así seis debe ser.
Son más de 6 meses y no logran traer un solo medicamento. Entonces, quiere decir que hay ineficiencia, o bien sea solamente son palabras para poder dar algo en el discurso. Bien, ahora, nosotros tenemos ciertas áreas del país, Cuenca, Guayaquil, Quito, están servidos más o menos, pero hay áreas que realmente están abandonadas. Pero esto significa que, recalco la pregunta o reitero la pregunta, no hay una política pública nacional sobre la administración de la salud en el país. Usted dice que hay mandos medios que están dentro de la corrupción. ¿Qué esperan los gobiernos para limpiar ese tipo de colaboradores que engañan al pueblo ecuatoriano y disfrutan del presupuesto nacional? Es una tarea bastante compleja de lo que yo veo. Por ejemplo, el gobierno al momento ha tratado de ingerir dentro de los hospitales para combatir la corrupción y para ello ha hecho gala incluso del despliegue de personal militar, de personal de fuerza. Pero eso no pasa simplemente de la imagen, porque el sistema de corrupción no está de ir y agarrar a las personas y meterles en la cárcel, o ir y crear un poco de temor para que la gente cambie. Es todo el sistema el que está ya comprometido y embarrado. El cómo cambiar, realmente eso ya le toca al gobierno, más que nada con todo su poder, tener que hacerlo. Y para ello tendría que desembarazarse de muchísimos niveles de colaboradores que al Estado le saldría bastante caro, tomando en cuenta de que en el Ministerio de Salud deben trabajar no menos de unas 40 o 50 mil personas. Y de ahí tener que separar que alrededor de unos 10.000, el costo es bastante elevado. Entonces, yo creo que ahí el gobierno se topa con un problema detectado, con ese problema que no puede incidir mayormente y con un sistema que no da tregua, porque dinero que se pone, dinero que se filtra, dinero que desaparece. Las denuncias están hechas, el diagnóstico inclusive en el sistema de salud por el mismo gobierno está hecho. Dicen que los mismos medicamentos que van y se dejan en un hospital, a la vuelta de la esquina se les encuentra en las farmacias eh, privadas o se los encuentra a través de proveedores que le llaman a que reparten tarjetas y Sí. dicen, usted necesita este o este o este o cuál medicamento, llámeme que yo le dejo a usted en la puerta del hospital. Entonces, si hay esos sistemas de corrupción marcados, en línea inclusive, la tarea del gobierno Se realmente dice que en América Latina y en el Ecuador, es profesamente se dice que en la República del Ecuador y dentro de América Latina un poco menos, no se hace la prevención que es necesario en la alimentación, el agua, saneamiento, vacunación, en fin, atención privada, primaria, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Porque aquí se construyen hospitales, se entregan hospitales como una obra, están construyendo, están favoreciendo a la salud de la población. ¿Está eso falta asimismo de una visión, la prevención? es evidente que, y eso ya lo mencioné hace un momento, una parte, les decía que el sistema primario de salud, que es la prevención, que es el sistema más barato para cuidar la salud de la población, no funciona. Ni los sistemas de vacunación no están funcionando adecuadamente. Los sistemas de prevención, por ejemplo, por decir algo, de la diabetes, de la obesidad, de enseñar a la gente otros tipos de parámetros de vida, no están funcionando. Los sistemas de salud se encargan simplemente de la parte curativa, que es un nivel secundario de salud y un terciario que tendría que ser las especialidades. Y tenemos que atacar esto por todos los grupos etarios, empezar con un sistema de prevención en salud en todos los niveles etarios, para niños, para personas adolescentes,
para, para jóvenes, para personas maduras de la mediana edad y para personas de la tercera edad y más. No Está hay, no hay un sistema adecuado. Entonces, claro, ahora, el sistema de salud está fallando desde el sistema primario de atención. correcto, hay una enfermedad que nos preocupa mucho a los abuelos, a los padres, la situación de la adicción a ciertas sustancias. Por el Estado no se ha tomado en cuenta. No hay centros de rehabilitación estatales, pero sí particulares que lucran en forma bastante buena sobre la situación de las dependencias. ¿Cree usted que este es un problema nacional entre la juventud? Cuando estuve de concejal entre el 2009 y el 2014, como presidente de la Comisión de Salud, justamente destapé este problema, no a nivel local, sino a nivel nacional. Tal fue así que uno de los directivos del, eh, del- de quienes se encargan de atender los problemas de drogadicción y alcoholismo del Ministerio de Salud vino a la ciudad de Cuenca porque yo hice aquí en Cuenca una propuesta de que se institucionalice a nivel público un centro, por lo menos un centro que sea a cargo del municipio para empezar a atender problemas de drogadicción, alcoholismo. Y ahí se destapó el problema y se debatió inclusive a nivel nacional y se decía que el Ecuador no tiene justamente centros de atención eh, públicos en salud. Y sí, se tomó el asunto después, pero no se ha llegado a tener centros que realmente respondan a las necesidades y más vale son los centros privados los que siguen marcando la pauta y naturalmente queda una gran cantidad de gente desprotegida de algo tan importante, porque este problema de drogadicción, alcoholismo, es un problema que sigue creciendo, peor en un país en donde es tránsito de drogas y en donde el microtráfico ha crecido enormemente. Dentro de su visión, yo diría pues nacional, ¿cuáles serían las recomendaciones? Usted como médico experimentado, dirigente que fue concejal de gremios profesional suyo, ¿cuál sería la recomendación? Por supuesto, a lo mejor no nos van a hacer caso los gobernantes, pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia clara de lo que podría realizarse y si podemos de alguna forma ayudar para esta situación. Tendríamos que hacer básicamente lo que hacen en todo lado, porque no hay nada que descubrir en cuanto a esto, que es retomar o empezar, si se quiere, con una política seria de atención primaria en salud. Es la forma más económica, más barata de llegar a los ciudadanos que enfermen. Ese sería el objeto que tiene la atención primaria de salud. Tiene que reforzarse la atención primaria de salud en todos sus niveles de tipo preventivo. Considerar a todos los grupos etarios dentro de esas posibilidades y acordarse de que la población ecuatoriana está envejeciendo y empezar también a tratar con políticas serias a las enfermedades crónicas que empezamos las personas ya pasados los 40, 50 años a padecer. Esa sería, por ejemplo, una primera. Habría que reforzar para evitar que el sistema terciario en salud, que es el de especialidades hospitalarias, se sature. Tendríamos que continuar por un sistema secundario en salud que se refuerce para hacer determinado tipo de atenciones elementales que son baratas inclusive de tratar para evitar que se cronifiquen las enfermedades se vuelvan mucho más complejas y que tengan que pasar al sistema terciario. Entonces, si reforzamos el sistema primario y secundario en una primera instancia, yo creo que tenemos un gran potencial para mejorar los problemas de salud del Ecuador. Y, paralelamente, que el gobierno y el Estado empiece a tomar en serio una política en cuanto a la prevención,
tratamiento y rehabilitación de los drogodependientes y alcoholismo, que en nuestro país es bastante serio. Muchas gracias, Lauro, por sus conceptos, por sus recomendaciones. Conversaremos en otro momento. Muy gentil. Pase bien. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta luego.